Muy buenas, Antonio Maeso. Hoy tenemos en el banco de pruebas la Yamaha XMAX 300, último modelo que está en vigor en 2023 y 2024. Vamos a ver las prestaciones, vamos a hacer la prueba en banco. Ya tengo conectada la pinza para capturar las revoluciones y he estado calentando un poco el motor para que esté a su temperatura. Así que enciendo el ventilador, vamos a hacer la prueba y vamos a ver si los 28 caballos que dice Yamaha que están en esta moto al embrague, ya sabemos que aquí medimos potencia de la rueda, pues vamos a ver si están ahí y vamos a ver el tipo de curva que hace y también el tipo de curva del variador para saber cómo trabaja, cómo funciona este motor. Así que vamos allá, enciendo el ventilador, el extractor y empezamos. Vamos a pararla y vamos a ver si somos capaces de desconectar el control de tracción. Bien, pues ya está el control de tracción desconectado, que es moviéndose por el menú con el botón Cell hasta aparece TCS, Traction Control System. En ON mantienes pulsado 3 segundos y se desconecta. Bien. Pues ahora sí, procedemos a calentar la moto un poco más. Siempre es interesante que todas las partes que se mueven dentro de la moto pues estén calientes, no solo el pistón y la culata, sino la transmisión en este caso, incluso la rueda, el neumático ligeramente. Esta moto no me he puesto los cascos, pero no hace mucho ruido. De hecho, me acabo de dar cuenta que no los llevo, pero vamos, no los echo en falta. Bueno, pues vamos a empezar la prueba. Una vez que está caliente ya la moto, dejamos que la rueda trasera se ponga a 0. Aquí estamos, 1, 2, 3, botón. Y otra moto que corta, como me pasó en la XMAX 125. Si no funciona el ABS y está el Traction Control quitado, la moto por alguna razón corta a poca velocidad. De todas formas, tengo la gráfica en pantalla, quiero decir, no voy a poder ver la velocidad punta porque por alguna razón corta la velocidad. Por alguna razón esta Yamaha corta el ensayo, pero sí que voy a poder, estoy viendo que en la gráfica sí que nos ha dado directamente, ha llegado a su pico de potencia máxima. Entonces vamos a analizarla y ver qué podemos ver. Pero es curioso, algo tienen estas motos, que cuando se desconecta el control de tracción o el ABS detecta que no está funcionando y por lo tanto no tiene lectura de velocidad de la rueda delantera, pues entra en algún tipo de modo de seguridad que no deja que pase de cierta velocidad. Bien, pues aquí tenemos la gráfica y efectivamente, bueno, pues la moto ha dado 21,5 caballos, recordemos, a la rueda. Los 28 caballos que dice Yamaha al embrague, pues siempre son unos 4, 3, 4, 5 que puede perder en la transmisión de la correa. Además, las correas no son
precisamente el medio, este tipo de correas en variador, que trabajan un poco por fricción. No es lo mismo una correa de transmisión secundaria, no en un scooter, es decir, no en una caja con un variador, sino en una carona dentada, que esas trabajan a tracción y es diferente, tienen bastante menos pérdidas por transmisión. Pero las correas por fricción que trabajan en los scooters, pues sí que suelen tener un poquito más de pérdidas. Por tanto, esos 21,5 caballos pues podrían ser más. Si vemos la potencia de par, pues el par lo ha dado como es típico en cualquier scooter, puesto que en la marcha más corta de la infinidad de marchas que tiene un scooter, aunque sean automáticos, paradójicamente, en realidad es como si tuviesen marchas infinitas, porque el variador va cambiando, haciendo de como si llevara un piñón de salida en una moto convencional con un cambio convencional de marcha, pues como si ese piñón fuese cambiando su número de dientes conforme la moto avanza o se para. Más pequeño cuando la moto está a muy poca velocidad y más grande cuando está lanzada y va cogiendo velocidad. Pues como digo, es lógico entonces que el par en un scooter por lo de al principio. Lo que sí nos interesa ver es que, bueno, con la curva de potencia pues es absolutamente maravillosa y plana desde el inicio hasta que llega un momento en el cual, si vemos aquí RPM motor, pues tenemos en esta curva que vemos aquí, quitamos potencia y par, vemos cómo ha ido trabajando el variador y vemos pues lo plano que es, ¿no? Aunque ha ido cogiendo revoluciones. Voy a desconectar la moto porque esta moto con la llave inteligente, cuando está si le has quitado digamos el contacto, pero no te has ido completamente al off, que te has quedado en la posición intermedia en la cual puedes abrir el asiento, pues resulta que te avisa de que no has terminado de pasarlo a off. Y esta Yamaha pues lo hace de esa manera. Como digo, esta es la curva del variador que, bueno, va abriendo totalmente, prácticamente a las mismas revoluciones que es lo ideal. Incluso aquí va cogiendo un poco más, pero casi en el momento del corte, a 90 por hora, no podemos ver velocidad punta, porque como digo, corta el encendido por alguna razón. Pues el funcionamiento, como debe de ser en un variador nuevo, pues es totalmente lineal. A las revoluciones que sea, pues está cortando perfectamente. En este caso a 6600. Lo que habla muy bien de, bueno, porque es un motor 6600 que necesita revolucionarse menos, obviamente, que un 125. Y entonces, bueno, pues de ahí la longevidad y los cambios de aceite pues se pueden aguantar un poquito más que en el 125, precisamente porque el motor pues no va tan revolucionado. Va cambiando el variador, o digamos que el variador va haciendo ese movimiento desde pequeño a grande, a desarrollo grande, pues a esas 6500 revoluciones, lo cual está muy bien. Bueno, pues no tenemos muchos más datos que ver aquí. Hoy las dos curvas potencia par y la curva de potencia ejemplar maravillosa, 21,5 caballos. Lo único que puedo hacer es abrir aquí en los ensayos, buscar un 300. ¿Qué otro 300 tengo aquí? Pues si no recuerdo mal, además que ya está puesta la prueba perdón, en el canal, fue una Honda Scoopy 300 que creo que probé y que Scoopy 300. Ah, y luego tengo una Beverly 300. Bueno, pues vamos a abrir las dos. Vamos a abrir las dos porque efectivamente tengo una Beverly también. En el mismo banco es como, bueno, pues mejor se comparan las gráficas. Y sí, pues son datos interesantes. Vamos a ver. Por un lado veo potencia max tope. Pues tenemos que la Beverly 300, probada en 2022 o 2021, no me acuerdo. Está la prueba en el canal también, tanto la videoprueba como la prueba en banco. Pues dio 20,4 caballos. 20,4. La Scoopy 300, no la 350 que hay ahora, dio 19,6. Y esta X-Max 300 ha dado 21,5. Estos son mismos datos de potencia, en este caso todo rueda y todo en este banco, en este HHM 500. Así que aquí son absoluta y directamente comparables. Por lo tanto, esta Yamaha
de 2024 ya, esta X Max, pues está en unos valores de potencia muy, muy interesantes. Muy interesante. Algo por encima de la Beverly 300 y también algo por encima del antiguo Honda de 300, que ahora ya es 350 y que todavía no he metido en el banco. No sabría deciros. Velocidades punta, pues la Beverly cogió 140, 135 la Scoopy y bueno, no, a 90 nos ha cortado este X Max. No hemos podido comparar, no podemos comparar exactamente a cómo llegaría. Pero bueno, sí es interesante ver, y luego lo vemos aquí en la gráfica, que esta gráfica que está por encima, que es la roja, pues resulta que es la que sobresale. Por aquí por arriba, esta donde estoy pasando el cursor ahora, esta es la que sobresale, ya que bueno, acelera más lineal que ninguna, más lineal que la Honda, que tenía aquí un pequeño bachecito, y más lineal que la Beverly, que tiene también aquí un pequeño bachecito. Sin embargo, la Yamaha muy lineal hacia arriba y muy plana en la parte superior, hasta que ha cortado encendido. No sabemos hasta dónde llegaría, pero bueno, normalmente llegaría hasta donde su pico de potencia y bajaría. Pero absolutamente ejemplar. De hecho, llevando la moto, la suavidad y la homogeneidad y la linealidad de la entrega de potencia son todo características que definen a este motor ultra suave de Yamaha de 300 centímetros cúbicos. Así que bueno, pues donde la Yamaha pues sale bastante bien parada. Prácticamente calca la Piaggio, solo que la Piaggio arriba, bueno, pues no sube tanto, un poquito como la Honda, y se queda un poquito más baja de potencia. Estamos hablando de un caballo nada más. Pero también, pues bueno, con un comportamiento bastante similar. Muy bien, pues gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, otra moto en el banco de potencia. Gracias.